La colaboración de... Bueno, me da muchísimo gusto y bueno tenerte en el estudio que ya teníamos rato de Sí, no ¿verdad? vernos. Gracias, Ya. Diana Gracias a Torres, por ustedes. estar con nosotros. Un gusto saludarte. Igualmente, Marcela, Juan, gracias. Saludos a todo el auditorio. También me da mucho gusto verlos y verlos pues después del proceso electoral. Estuvimos compartiendo algunas reflexiones durante la campaña. Vienen muchos temas desde mi perspectiva para analizar en términos del manejo comunicativo de los procesos a partir de ahora, desde varios frentes, desde el gobierno ya, desde la transición que está encabezando Andrés Manuel con su equipo, desde la sociedad civil organizada y profesionalizada, como recién escuchábamos a Luis, que me parece muy interesante su postura, y desde la sociedad civil no profesionalizada, que finalmente es la mayoría y la que hoy está pues mayoritariamente y por lo menos cuantitativamente representada en el nuevo gobierno. Me gustaría compartir una reflexión, Marcela, que no cobró forma esta semana para mí y lo platicamos aquí muchas veces. Tú y yo compartimos mucho esa preocupación, Marcela, que ahora también compartías con Luis respecto a la polarización. Para mí esta semana esa reflexión interna sobre cómo nos hemos venido polarizando en las últimas semanas del proceso electoral cobró una nueva forma y la quiero compartir con ustedes. Creo que ante todos es evidente cómo nos fuimos polarizando, cómo nos fuimos separando. Primero desde una perspectiva política y luego en función de las capacidades de cada uno, porque ahí sí me parece que es un asunto de capacidades propias, pues creo que hasta a términos personales, ¿no? Yo escribía en alguna de estas semanas por mis redes sociales, me sorprendió encontrar gente y gente en mi círculo cercano, hay que decirlo, porque si están en mis redes sociales, por lo menos en algunas, alguna relación personal podríamos tener. Que la diferencia política, en las que la diferencia de ideas, las diferencias de visiones del país, que me parece que son muy válidas, tenemos posibilidades de entender lo que pasa en este país de forma distinta en función de nuestros orígenes y de nuestras circunstancias, pero hay quien esas diferencias le significó la posibilidad de llegar al insulto, de llegar a la burla, de llegar a la violencia verbal o incluso en algunos casos más allá de la verbal, ¿no? Y me parece que esa fue una revelación importante. En el menor grave de los casos, creo que un descrédito hacia la opinión del otro. Es decir, lo mínimo a lo que llegamos fue a desacreditar y a desvalorar la opinión del otro. En ambos casos, ¿no? Y veía casos donde todo lo que no estuviera a favor de Andrés Manuel era mafia del poder. O todo lo que votara por Andrés Manuel era ignorante, por ejemplo. Es decir, personas con una posición absolutista, ¿no? Todo lo que sea contrario a lo que yo creo está mal, no vale, no tiene las mismas condiciones para ser tomado en cuenta como lo que yo creo. Y me parece que ahí se fue abonando una polaridad que, como lo dijimos, Marcela, las últimas semanas, pues ok, ya pasó la tormenta. Me acuerdo de esa figura que tú usaste hace unas semanas, ya pasó la tormenta. Cuánta basura hay en la playa que tendremos que recorrer y sobre la que tendremos que construir. Y estas semanas, para mí, esa tormenta ha ido cobrando forma de otra cosa, que me parece que es un tema delicado, pero tengo que decirlo, lo voy a decir abiertamente, me da gusto que esté cobrando forma, porque creo que hay conflictos. Luis Rey decía hace rato, hay que aprender a salir del conflicto. Yo soy de las que cree que de los conflictos no se sale evadiendo el conflicto, ¿no? Hay conflictos que para salir de ellos hay que hablarlos, hay que encararlos, hay que ponerles nombre y hay que empezar a debatirlos. Pero ¿qué pasa cuando el interlocutor se cierra y no hay posibilidad de ese diálogo? ¿Cómo ha sucedido en esta confrontación, en esta polarización? Sí, y en ambos casos, ¿no? En ambas posturas. Esa cerrazón es muy preocupante. Pues sí, es más difícil. Creo que no es más que una muestra de la inmadurez democrática que tenemos, que no está mal. Bueno, hay que ir avanzando en eso, es parte del proceso. Hay heridas que cuestan y que hay que ir avanzando. Pero en este caso, digo, como lo dice el mismo Luis Rey, de hecho, bueno, la posición más inteligente es cuando menos no involucrarte. Es decir, no hacerlo más grande, porque si tú invitas al diálogo y la otra parte, sea de la que sea, que no esté de acuerdo, que se cierre al diálogo, entonces va a ser ahora sí que un diálogo de sordos, ¿no? Sí, no sé, iremos avanzando. Me parece muy aventurado decir lo que va a pasar, porque estamos aprendiendo a esto, Juan. Sí. O sea, mira, y déjame llegar al término que me cuesta, pero creo que es lo que quiero poner sobre la mesa. A mí me parece, esta semana he reflexionado que mucha de esa polarización para mí tiene que ver con un tema que hemos mantenido debajo del tapete durante décadas.
y es el clasismo. Y es el clasismo en ambos sentidos, ¿eh, Marcela? Es decir, tú lo decías hace rato, una lucha contra los ricos y una lucha de los ricos contra los pobres. Es decir, nos guste o no nos guste, este país, yo pensaba esta semana, a mí me parece que esta elección históricamente y en muchos sentidos fue una lucha de clases. O sea, fue una lucha de los pobres contra los ricos en términos discursivos y una lucha de la forma de entender del país de los ricos, y lo entrecomillo, entendiendo los ricos probablemente con otra realidad y con otra visión del país, hacia aquello que parece ignorante, ¿no? Insisto, son generalidades discursivas. Sí, porque allí habría que matizar, ¿no? Porque una gran parte de una intelectualidad de izquierda tradicional, gente con muchos conocimientos, también se adhirió al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y gente con capacidad económica que no llega a estar en esa cúpula de privilegiados que son, creo que nos sobran dedos de las manos, ¿sí? Que son los que realmente tienen la relación con el poder. Por eso yo creo que se trastocó mucho esta elección. Sí, por eso yo digo que es una lucha discursiva de clases, ¿no? Es decir, los pobres contra los ricos, y no necesariamente significa que cuantitativamente tengas que ser pobre para haber asumido la postura clasista de los pobres. Ni, como leí el otro día un meme, ¿no? Ni que tengas que ser rico para defender una postura más neoliberal, por ejemplo, en términos económicos. Porque una lucha ideológica no fue, y eso aquí lo hemos hablado durante todo el proceso electoral. Está claro que esto no fue, me hubiera gustado que lo fuera, tengo que decirlo, una lucha de derechas contra izquierdas, porque bueno, desde el momento en que tú ves en el principal candidato de derecha al PRD o en el principal candidato de izquierdas al PES, pues te queda claro que aquí una lucha ideológica no lo es del todo. Me parece más bien que es un asunto de diferentes opciones de la forma de entender económicamente al país, desde ese clasismo. Creo que también estos postdías de la elección me hacen ver estos otros matices que incluso tienen que ver un poco con racismo, ¿no? Con esa diferencia y con ese juicio que llegamos a hacer en función de ciertas apariencias. Leía durante la campaña gente que decía, la familia de Ricardo Anaya es más bonita, por ejemplo. Por favor. Bueno, Peña Nieto, ya desde Peña Nieto ya era un argumento ahí puesto sobre la mesa. Es muy guapo. Sí, y físicamente aparenta algo distinto a lo mejor a lo que pudieran ser otras figuras, ¿no? Creo que se va a abrir ese debate. Yo veo que viene ese debate. Me da gusto porque finalmente no hay heridas que no cierran si no se orean, si no se exponen. Y que empecemos a vernos pues como una sociedad que ha tenido naturalmente, por lo que ha ocurrido sobre todo en el último siglo postrevolucionario, un caldo de cultivo perfecto para que se alimente la diferencia de clases. Mira, y acá creo que en este revisionismo que habrá que suscitarse necesariamente para poder entender qué fue lo que sucedió, creo que la violencia también contribuyó mucho en este clasismo. Y la violencia manifiesta en estos búnkers de fraccionamientos cerrados con grandes bardas a los cuales nada más accesan quienes están viviendo ahí, y con claves y con cosas, y que la mayoría, por ejemplo, de los chicos que trabajan en la obra, de las señoras que trabajan en el servicio de las casas, etcétera, a veces pues ven esta distancia que se puso de por medio, esta distancia que también marcó yo pertenezco aquí y tú perteneces allá. Aquí lo dijimos muchas veces, recuerdo durante años, Marcela, cuando pues hace un par de años, 3 años, por ejemplo, revivió el debate local sobre el tema de bardear o no bardear los fraccionamientos, o cerrar o no cerrar calles. Aquí lo dijimos, nosotros lo compartimos en esta mesa. Nos estamos dando un balazo en el pie y no nos estamos dando cuenta. Es decir, pequeñas ciudades amuralladas, pequeñas realidades encapsuladas del resto, no hacen más que alimentar las brechas, hacer más profundas las diferencias entre unos y otros. Me gustó mucho lo que decías al inicio del bloque, y esa común unidad que tenemos se va rompiendo, porque tú estás afuera y necesitas una clave para entrar a donde yo vivo. ¿Por qué? Porque nuestra clave es única y secreta en términos metafóricos, ¿no? Pero finalmente son diferencias. A mí lo que me parece es que hoy, con el resultado de Morena, porque no nada más es el de Andrés Manuel, me parece que es el movimiento en general, lo que queda claro
es que esos que estaban afuera de la clase, a mí hay algo que más allá del análisis sobre algunos resultados o no que nos puedan gustar, a mí hay algo que me deja una reflexión muy positiva y es, hay millones de personas, Marcela, yo lo vengo pensando estos días, que durante décadas venían creyendo que su voz no importaba, porque el sistema así se los había hecho saber. Hay miles de personas, millones de personas para los que el único momento en el que valían era cuando una estructura partidista les pedía su voto a cambio de una dádiva. Y me parece que hoy el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional por lo menos ratifica en esas personas, en algunas de esas personas, que sí vale su voto. Luego habría que ver qué tanto análisis hay detrás de las figuras de elección. Pero a mí me parece que por lo menos empoderar a un sector de la población en función de que se pueden organizar y pueden tomar decisiones es ya positivo. ¿Qué vendrá? Que una vez que sabes que tu voz cuenta, pues la hagas valer de una forma más inteligente, ¿no? Pero me parece un primer paso. Creo que también nos vamos a enfrentar a un tema de representatividad. Paso que ya se dio en el tiempo de la elección de Vicente Fox. Porque esa misma sensación de que, ¿para qué voto si no pasa nada? ¿Para qué voto si el sistema no toma en cuenta mi voto? Ese era el razonamiento del 2000. No va a cambiar nada, no va a suceder nada. Digo, tampoco podemos diseccionar al máximo y pensar que solamente una clase media, una clase con cierta capacidad económica fue la que votó por Fox. No. Entonces, ya lo vivimos y ¿qué aprendimos de esa primera experiencia? Yo veo una diferencia, veo una diferencia particular en temas de movimientos sociales. Es decir, cuando hoy veo dentro de la planilla al famoso Mijis, a Néstor Salgado, a personajes que debatiblemente pudieran gustarnos o no, pero finalmente representan a movimientos sociales que han encabezado una lucha durante tiempos fuera del sistema. Esa es la parte diferencial que veo del resultado de Andrés Manuel contra el resultado de Fox. En todo lo demás lo comparto, pero sí me parece que hoy están representados movimientos sociales, luchas sociales que no habían encontrado una cabida en el sistema. Vamos a ver si somos capaces de entenderlos, porque también son luchas sociales. Y hablo, por ejemplo, de las policías comunitarias o hablo del movimiento de los chavos banda, como el que encabeza el Mijis, con la rehabilitación de chavos de pandillas, que no entendemos porque no hemos visto, porque están afuera de la barda de nuestro fraccionamiento, porque hemos debatido sobre una realidad donde eso parece aislado. El tema de las policías comunitarias me parece muy interesante, o sea, no logramos, a mí a la distancia me cuesta mucho trabajo entender qué hay en una realidad que haga que la comunidad tenga que organizarse para procurar su propia seguridad y luego los métodos muy cuestionables con los que lo hagan. Pero sí me parece que hoy nos vamos a enfrentar por primera vez a un Congreso que representa cosas que no queríamos ver porque estaban debajo del tapete, producto pues de esa necesidad o de esa mirada más velada sobre el clasismo en el que vivimos. Y no queríamos la sociedad o no querían los partidos políticos darles cabida. Porque realmente quienes han tenido la voz cantante de quiénes son los representantes del resto de la sociedad son los partidos. Sí, salvo esta ocasión. Sí, la diferencia, por eso hablaba de lo que no hemos querido ver y la verdad de las cosas es que les dimos todo el poder a los partidos. Sí, y fíjate que hay algo bien interesante, Marcela, que yo compartí esta semana. A los independientes les fue mal. Ojo, y ahí hay un tema bien interesante, porque aun cuando nuestra lucha es contra los partidos, la gente vio una opción mayor de cambio en un partido que en las figuras de independientes. Bueno, pues es que son cuatro independientes. Claro. 5 independientes. Pero no ganaron. David contra Goliat. Sí, no hay. Y creo que tiene que ver con las realidades. Con las realidades. Yo pensaba. ¿Cuántos spots? Por ejemplo, me imagino la realidad de Pedro Kumamoto, por ejemplo. Pedro Kumamoto me parece un excelente perfil, un excelente candidato en Zapopan. En un distrito mayoritariamente educado, urbano, clase media, pero no me imagino a Pedro Kumamoto haciendo campaña en los Altos de Jalisco, por ejemplo, o en la costa jalisciense, en los pueblos rurales de la costa jalisciense. Es que hay mucho que recorrer todavía. Porque finalmente
es un asunto de representatividad. A mí me parece que este sexenio nos vamos a enfrentar a una representatividad que no estábamos acostumbrados. O sea, aquí lo veíamos, cuántos análisis no hicimos de la productividad legislativa y decimos, bueno, esta gente ¿a quién representa? Y sigue habiendo muchos de ellos, que no representan a nadie, se representan a sí mismos y a sus estructuras. Pero también creo que hay movimientos sociales ahí importantes representados que van a dar un debate interesante. Ojalá, y que las viejas prácticas del poder y las viejas prácticas de cerrar filas con las fracciones que dominan el Congreso no se den. Y que los lobbies y que las concertaciones no cambien esa representación y que realmente sigan siendo lo que son, ¿sí? Personas que emergen de un nicho de la población vulnerable que quieren realmente representar ese nicho de la población. Ojalá. Creo que que en ese movimiento, con ese afán llegan, y me parece que el cheque es tan alto, el crédito que tiene el movimiento es tan alto, que pues yo creo que haciendo un símil, ¿no? Entre más te prestan, más caro es el interés. Entonces, más caro puede ser la factura de no cumplir con esas expectativas. Dice, mi nombre es César Santos. Marcela hace un comentario señalando a la gente que son más AMLOs que el propio AMLO. Yo dije que algunos, no dije que todos. Y que se van con todo a defenderlo. Y sí, pero sobre todo atacan a quien no está con él. También. Creo que es un punto de vista muy superficial. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay fanáticos, ya que tendríamos que revisar el porqué de esas reacciones. Los anti-AMLOs se han dedicado a subir fake news en cuanto pueden, pero a ellos no se les menciona en los medios. Quienes siempre quedan como intolerantes y hasta violentos son los que están a favor de Andrés Manuel. Hay que visibilizarlos. Y sí, también hay igual cantidad de fanáticos del otro lado que de este. Es que el fanatismo permeó en todos los niveles. Sí, yo también he visto muros de gente que está en contra de Andrés Manuel López Obrador, verdaderamente fanatizados. Los invito a revisar mis redes sociales para que hagan un análisis de unos y otros. Tengo de todo y luego emitir un juicio. No, la revisión la hacemos, y no nada más en su muro pudiera ser. Hay otros muchos muros, pero creo que esta es una realidad que tampoco podemos hacer de lado. Y sí, tan cuestionable unos como otros. Sí, creo que tendremos que empezar a aprender a debatir esto que decías, Juan. ¿Cómo con un nivel de fanatismo tan grande intentándolo? Es decir, estamos dando pasos en la democracia. A mí me parece que esta elección, y lo tuiteé después del lunes, es un primer paso ya a una madurez democrática en todos los aspectos, no nada más en el resultado electoral, en lo que implican esos otros aspectos, porque para mí el concepto integral de democracia no es nada más la posibilidad de la elección, sino de ese debate. Una sociedad democrática es una sociedad que puede debatir y puede contrastar ideas. Y estamos empezando. Bueno, no va a ser fácil. Es un siglo de historia y es un siglo de posturas radicales y es un siglo de silencio para mucha gente. Entonces, esa gente también, por más que hoy tiene una voz, tendrá que aprender a emitirla de una forma más razonada, de una forma más respetuosa, como los del otro lado tendrán que aprender a escucharla y a emitir la suya de la misma forma, ¿no? Vamos aprendiendo, nos va a costar. A mí me parece que va a ser un sexenio difícil en términos de debate y diálogo público, pero hay que hacerlo, porque ya abrimos la puerta, entonces hay que aprender a transitar ese camino. Hay que ser empáticos, y aparte entender que mi punto de vista no es el único, ni tampoco es la verdad, que hay visiones y que hay desde los diferentes lugares de cada uno de nosotros como integrantes de una población, vivimos el día a día de manera distinta. Claro. Y hay que ponerse en los zapatos de los demás para poder generar lo que es indispensable en todo diálogo, la empatía. Nuestros orígenes son distintos, Bien. Nuestra forma de ver el país es distinta. Gracias, Diana. Gracias, Marcela. ¿Nos dejas un punto Juan. de contacto? Claro que sí, nos leemos en Twitter, @Diana Torres, Diana es con Y y 2 S. Gracias.